Hola amigos, ¿cómo están? Ahora espero que les haya gustado nuestro primer tema. Hoy día vamos a hacer la continuación para poder explicar mejor, ya que tenemos las bases, los fundamentos, para poder entender cómo es que podemos manejar mejor nuestra vida y cuál es el sentido de ella, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, claro, ustedes ya saben que estos temas son gracias a Productos Naturales Pirámide. Muy bien, estuvimos tocando el tema de cómo es que Dios crea el universo. Hablamos del Big Bang y bueno, cómo es que de la ley 1, que es la ley del amor, pasamos a la ley 3, a la ley 6, a la ley 12 y a la ley 24. Correcto. El plan en realidad era quedarnos en la ley 24. Por eso es que se dice de que éramos los dioses de la tierra y éramos a imagen y semejanza de Dios. Lo que quiere decir de que teníamos talentos, dones, virtudes y todo lo demás. Entonces, nos colocaron en lo que se llama el paraíso. Hay que observar que esto del paraíso, así como es un lugar geográfico en otra dimensión, por si acaso hago eso, lo pongo bien en claro, en otra dimensión, a la vez también el paraíso es un estado de conciencia superior. Entonces nos colocaron en ese lugar. Y ya hemos dicho de que nosotros vinimos inocentes, ¿no? Estábamos en el paraíso inocentes y la idea era despertar la conciencia. Y ya hemos hablado acerca de que la conciencia le pertenece al espíritu, más no al alma, pero como Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, hay esa conexión del alma con el espíritu. Entonces, esa es la parte fundamental. Éramos inocentes, entonces uno dice, pues bueno, pero si éramos inocentes está bien, pero no está bien porque un inocente, un niño por ejemplo, es inocente, ¿no? Un niño es inocente y entonces ese niño no sabe, hay que estar cuidándolo constantemente, porque por su inocencia, ¿qué es lo que sucede? Puede meterse en peligros muy graves y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque es inocente, no sabe, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede irse a vivir en un, qué sé yo, en un edificio de 4 pisos, está en el 4.º piso, se asoma por la ventana y en su inocencia mira que es una maravilla, no sabe lo que es la gravedad, y al no saber lo que es gravedad da un paso de más y se cae y las cosas se ponen muy difíciles. Eso es un ejemplo de inocencia, ¿no? Entonces no era así, la idea no era así, la idea era que todos esos espíritus, todas esas chispas divinas, que somos todos nosotros, ¿no? Adquirieran esa conciencia, porque no estoy hablando de inteligencia, ya vamos a estudiar luego esto, la inteligencia pertenece a la mente. Y la sabiduría y la conciencia pertenece pues a una parte superior, divina de nosotros mismos, ¿no? Por eso es de que nunca hay que perder esa idea de que nosotros somos los dioses de la tierra, porque somos chispas divinas, así como los animalitos, por ejemplo, un caballito viene del caballo, qué sé yo, una ballenita viene de la mamá ballena, nosotros venimos de Dios. Y entonces estamos en un estado de evolución. Hemos venido a evolucionar. Entonces, teníamos esas facultades. Y entonces nosotros podíamos crear lo que deseáramos. Y entonces comenzamos a desarrollarnos de esa manera muy bonita, comenzamos a crear lo que nosotros queríamos.
Entonces no había ese trabajo que conocemos nosotros ahora, se vivía en comunión y en un estado paradisíaco, ¿no? Entonces comenzamos a aprender un montón de cosas en el paraíso. Comenzamos a aprender maniobras, pero ¿qué sucedía con las personas de ese tiempo? Añoraban mucho la parte espiritual y no se concentraban en la parte material. Y entonces ahí comenzaron a haber una serie de cambios en nosotros y comenzamos a cometer errores. Evidentemente que uno puede cometer errores si es que vamos a estar en la idea de ese despertar, porque no sabemos cómo es el camino y poco a poco pues vamos a ir conociéndolo. Pero cometimos esos errores dentro de nuestra propia inocencia y comenzamos a hacer mal las cosas. Entonces esos errores, como nos hicieron a imagen y semejanza de Dios, esos errores fueron por una situación, por un poder que nosotros hasta el día de hoy no tenemos, ¿no? Es un poder de creación. Todos nosotros podemos crear. Todos nosotros podemos crear. Pero ese poder de creación que teníamos, que era más puro antes y que lo tenemos ahora también, pero de una manera bastante disminuida, se llaman arquetipos, ¿no? ¿Qué es un arquetipo? Acá lo tengo más claro. Según el diccionario, dice que es un arquetipo. Arquetipo es la fuente, el principio, el origen, la impresión. Yo me quedo con la última, yo me quedo con la impresión. Porque, ¿qué significa ese arquetipo? Arquetipo significa de que mi deseo va a formar un arquetipo, y ese arquetipo que viene de arquitecto, ¿no? Y ese arquetipo va a generar una creación. Y entonces yo tengo un pensamiento que a la vez va a generar automáticamente un sentimiento, y ese sentimiento va a comenzar a crear cosas. Esa es la base. En realidad esa es la base. ¿Y de dónde proviene? De nuestra parte espiritual, de nuestro espíritu. Entonces, ese arquetipo que es un don, es una virtud, es un poder, es una creación nuestra, es una impresión. Esa impresión se plasma en lo que nosotros podemos llamar el universo, o podemos llamarlo el tiempo. Nosotros creamos esa impresión y entonces eso comienza a generar una realidad. Entonces de ahí es donde viene el universo, el macro, y el micro universo hombre. Y entonces ese micro universo hombre que es capaz de crear, por eso se nos llama los dioses de la tierra, ¿no? Entonces somos capaces de crear. Antes lo hacíamos de una manera divina, lo hacíamos mucho más rápido y lo hacíamos así. Si yo deseaba algo en el acto, aparecía. Ahora ya nos hemos dado cuenta que nos demoramos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa. Nosotros, Dios creó el universo y nosotros somos el microuniverso, el macrocosmos, y nosotros somos el microcosmos. Entonces hay una conexión. Hay una conexión dentro de nosotros mismos, ¿no? Que hace de que el universo vaya creando lo que nosotros deseemos. Ese es el estado paradisíaco del que yo les estoy hablando. Ese es esos son los arquetipos. Entonces comenzamos a crear cosas y comenzamos a hacer cosas no de la manera como las hacemos ahora, porque nos cuesta mucho y con el sudor de nuestra frente, que ahí uno tiene que ir viendo de que es la mente, ¿no? Es la mente, no dice el sudor de tu cuerpo, es el sudor de la mente. Y entonces esa es la forma de crear los arquetipos. Y entonces en ese estado paradisíaco cometimos un error.
porque creábamos y creábamos y creábamos y estábamos en constante conexión nuestra alma con nuestro espíritu, porque el espíritu es de donde viene a nacer esa conciencia que nosotros hemos venido a perseguir acá en este mundo. Era un poder y es un poder, y hasta ahora tenemos ese poder. Cualquier cosa que tú quieras conseguir, lo consigues creando primero un arquetipo claro, definido, y entonces eso se plasma en el universo, y entonces esa unión del microcosmo con el macrocosmo, llamémoslo tiempo. El tiempo es una pizarra donde uno plasma el deseo. Ese deseo es una impresión. Esa impresión es lo que se va decantando y va dando la posibilidad de crear. A eso se le llamaba el paraíso, porque antes eso era, como les repito, era rapidísimo. Yo quiero algo y se creaba de inmediato. Entonces el hombre, la humanidad de ese entonces, comenzó a abusar de ese tipo de poder, de esos arquetipos. Y entonces comenzó a abusar de una manera muy fuerte, muy insistente. Entonces comenzó a tener el sexo exagerado, comenzó a crear, porque esos arquetipos, que son cosas, la mente lo convierte en cosas, pero primero pasa por una etapa etérea, ¿no? La unión de nuestros pensamientos con nuestros sentimientos va creando cosas. Acá tengo algo muy, muy interesante. El sentimiento da sentido a la vida. Con él nos conectamos con el alma de las cosas, con sentimientos. Entonces comenzamos nosotros a cometer errores dentro de esa inocencia, buscando la conciencia. Y entonces esos errores comenzaron a ser continuos. Comenzaron a ser continuos y continuos y continuos. Y entonces esos arquetipos fueron creando esa serie de situaciones psicológicas que no pudimos nosotros controlar, ¿no? Y entonces esas creaciones psicológicas comenzaron a apoderarse de nuestra forma de ser y creamos una personalidad aparte de la de nuestra alma. Y de ahí es donde vienen lo que anteriormente, mucho antes, se le llamaban los pecados, ¿no? O ya comenzamos a dejar de ser puros a pesar de nuestra inocencia y comenzamos a ser defectuosos. Al ser defectuosos de inmediato, automáticamente salimos de ese estado paradisíaco, y a eso es lo que se le llama que nos botaron del paraíso. ¿Ven? Y entonces de ahí es donde viene que en la Biblia dice de que nacieron de la raza adámica Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel, uno de los hermanos era el bueno y otro de los hermanos era el malo. Y entonces, ¿qué pasó? De que uno de ellos le daba sus sacrificios a Dios, a lo alto, a lo divino, escogiendo lo mejor de lo mejor que tenía. Y en cambio el otro le daba lo que le sobraba, lo que estaba podrido, lo que estaba mal, ¿no? Y entonces al ver Caín que su hermano Abel tenía la gracia de Dios, lo mató. Y después él fue castigado, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ya comenzaron los problemas. No, ese es un simbolismo, es una simbología. Es una simbología, no es que haya sucedido eso tal cual en la historia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Ese simbolismo implica exactamente esto que nos está pasando de la salida del paraíso.
Abel es el hermano que representa la espiritualidad y Caín es el hermano que representa la materialidad. Comenzamos a materializarlos de tal forma, de tal manera que comenzó a gustarnos más la materia que la parte espiritual. Entonces la espiritualidad está representada por Caín y el material, por Abel, y la materialidad por Caín. Escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien. A esto hay que entenderlo, pero muy bien. Esto del hermano bueno y el hermano malo. ¿Por qué? Porque son hermanos. Porque es lo mismo. Porque es la misma cosa. Es así como el amor es lo mismo que el odio, pero con diferentes grados de vibración. Es lo mismo que el calor, es lo mismo que el frío, con diferentes grados de temperatura. Es lo mismo. Entonces ahí es donde viene ese antagonismo de lo que es la religión versus el materialismo. Y entonces la espiritualidad con la materialidad. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no puede vivir sin la materialidad. Y la materialidad no existiría si no existiría la espiritualidad, la parte etérea. Entonces, eso es fundamental ir entendiendo. Esos hermanos representan una sola cosa, el equilibrio. Entonces acá no se trata de dispersar, de apartar, de separar, no. Acá de lo que se trata es de entender qué cosa es la vida y qué cosa es lo cuántico, porque aquí estoy enseñando lo que es cuántico. Aquí es donde uno tiene que ir aprendiendo lo que es lo que son los arquetipos y la forma de ir entendiendo lo que es la espiritualidad y entender qué es lo que está pasando con nosotros, con lo que escogemos para crear, para imprimir. Porque de esa forma es que nosotros hemos creado el materialismo en una etapa de exageración tal que ahora pues tenemos ira, tenemos cólera, tenemos la gula, tenemos la pereza, tenemos, en fin, el ocio, ¿no? Y entonces tenemos una serie de creaciones nuestras, ¿no?, que nos han ido alejando a ese macrocosmos que es de donde fluye todo lo que uno desea, y se ha ido alejando de ese microcosmos que es lo que somos nosotros. ¿Quién lo aleja? Esa creación nuestra que hemos materializado. Entonces esa creación nuestra es lo que nos hace ahora rascar la cabeza y decir, ya, no soy Dios, porque eso es lo que nosotros creemos cuando escuchamos y decimos no, los dioses de la tierra, cuando escuchamos y decimos no, los arquetipos, nosotros podemos crear. Y entonces, ¿pero por qué me enfermo? ¿Y por qué no tengo mucho dinero? ¿Por qué llego a las justas a fin de mes? ¿O por qué siempre estoy llenándome de deudas? Si se supone de que en los libros sagrados dicen que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Claro que sí. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y para eso se ha creado el universo, y para eso nos han dado a nosotros los dones, las virtudes, los talentos del universo para controlarlo. Pero la clave está en que hemos perdido ese estado paradisíaco. Hemos perdido la visión del despertar de la conciencia. Hemos perdido la idea de lo que realmente es evolución. Porque acá la idea es de que todos nosotros entendamos por qué es que no somos abundantes. Somos más de 7.000 millones de habitantes. Y la gran mayoría viven bien,
porque ya se acostumbraron. Pero en realidad uno debe de vivir en abundancia, hacer lo que desee, viajar cuando quiera, tener un trabajo creado por uno mismo. No es que yo tengo que trabajar mis 8 horas o mis 16 horas para tener, porque observen bien, la gente muy trabajadora, el ser muy trabajador no garantiza que tengas abundancia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, al crear ese tipo de arquetipos que lo hemos impregnado a nuestra personalidad, es que ahí se forma ya un bloqueo, se forma una pared. Como yo siempre digo, es como si nosotros viviéramos en un huevo y no podemos ver la realidad como debe de ser. Nosotros en realidad vivimos en muchas dimensiones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros somos tridimensionales, pero nosotros sabemos de la existencia del tiempo y el espacio, que vendría a ser quinta dimensión, porque es largo, ancho y altura, ¿no? Que eso es lo tridimensional. Si uno observa, la vez pasada estuve viendo en un video algo muy curioso, ¿no? que relata lo que es ser bidimensional, que es largo y ancho. Las hormigas, los insectos, por ejemplo, son bidimensionales. Y le ponían a la hormiga, estaba caminando libremente y le dibujaron con un lapicero un cuadrado y él estaba en el medio. Sucede de que le cambió la percepción a la hormiga. Le cambió totalmente la percepción a la hormiga. Entonces, llegado a donde estaba el cuadrado, ahí se detenía. Se iba para el otro lado y había otra parte y no podía salir de ese cuadrado. Es más, para poder asegurarse, este señor comenzó a hacer un cuadrado más pequeño y la hormiga en su percepción no salía. Entonces, ¿qué es lo que diría este señor y qué es lo que dice uno cuando ve ese tipo de videos y que entiende que los insectos son bidimensionales y no tienen altura sino largo y ancho? Entonces uno diría, pues, pero no hay nada, ¿por qué te detienes? ¿No? Uno se da cuenta, porque uno es hasta cierto punto tridimensional. Te das cuenta y entonces te parece absurdo. Imaginemos también que gente que ya despertó la conciencia nos mire a nosotros en la parte tridimensional y en donde nosotros decimos, pero si nosotros somos podemos hacer arquetipos, nosotros podemos crear, ¿por qué es que no tienes dinero? ¿Por qué es que no tienes salud? ¿Por qué es que no tienes amor? ¿Por qué es que no puedes viajar? ¿Por qué tienes tantas limitaciones? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no lo vemos. No vemos la abundancia. ¿Por qué? Porque todavía nos hemos quedado en esa parte tridimensional. A eso me refiero con ese huevo que no nos permite ver y no nos permite esa conexión, uno con la naturaleza y otro con el cosmos. Porque hay que entender eso, nosotros vivimos por Él, con Él y en Él. Eso es el universo. Nosotros paramos orándole a Dios y no nos damos cuenta que eso es una pérdida de tiempo, entre comillas. Porque yo no digo de que Dios como ser divino no nos ayude, no, sino de que yo lo que digo es que ya creó el universo y el universo tiene leyes. Y entonces uno, si sabe aplicar su microcosmos, su microuniverso al macrocosmos, entonces el macrocosmos te va a dar. Y entonces, ¿qué es lo que significa eso? De que poco a poco vamos a estar regresando a esos estados paradisíacos y vamos a cumplir el objetivo que viene a ser, perdemos la inocencia y vamos a despertar la conciencia. Entonces, esta es la base, porque observen bien, las personas que se enferman, ¿por qué se enferman? Uno puede tener múltiples ideas acerca de lo que es la enfermedad, no que es genético, ya voy a explicar eso, lo de la genética, porque también existe la epigenética.
¿no? Y entonces no es que es el ADN de mis padres o de mi abuelo y eso no es cierto. Ya lo vamos a explicar, como les digo. Entonces, todo eso tiene que ver con el sistema de creencias y el huevo en donde nos hemos metido nosotros mismos, nos hemos encerrado y hemos botado la llave. Entonces, ¿qué es lo que significa una enfermedad? La enfermedad significa una autodestrucción. ¿Por qué? Por nuestro sistema de creencias, por las formas erróneas de pensar. Porque cuando uno cree en una mentira, aunque suene paradójico y aunque suene ridículo o loco, si uno cree en una mentira, uno lo convierte en realidad en su propia vida. Eso es una enfermedad. Por eso es que a los enfermos se les llama pacientes. Porque algo tienen que aprender dentro de la paz y la paciencia. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Si hemos estado hablando que, lo vuelvo a leer ya, el sentimiento da sentido a la vida. Con él nos conectamos con el alma de las cosas. ¿Ya? Entonces, yo tengo un sentimiento. Mi sentimiento es que yo creo en lo que me han dicho y que es muy probable de que si mis abuelos eran diabéticos, yo también tengo que morirme de diabetes. Entonces, si yo tengo esa idea que es errónea, que no es verdad, pero yo como tengo ese tipo de creencias, eso poco a poco se va a convertir en un arquetipo. Poco a poco, esa idea errónea, esa mentira, esa falsedad, se convierte en tu realidad. ¿Por qué? Porque tú lo has creado. Nosotros al venir a este mundo, ya sea la ley 24, ya sea las leyes 48, ya con gravedad, venimos igual con la ley 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Somos creadores. Y ya hemos hablado de lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo físico. El alma es el nexo entre nuestra parte superior, que es la conciencia, y nuestra parte inferior, que es la materia. ¿Ya? Y el control lo llevamos nosotros. ¿De dónde viene nuestra virtud, nuestros poderes, nuestros dones? ¿De dónde es que nosotros creamos el arquetipo? Es del espíritu. Es de nuestra parte divina. Ya, es de nuestra parte divina. Entonces, si nosotros no sabemos escoger nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que ahí es donde está la clave, si no los seleccionamos, no agarramos nuestra escobita mental y comenzamos a limpiar esas cosas feas que no nos gustan, porque cuando uno comienza, no dice, yo recordé algo feo y me pongo a llorar, el universo no sabe que eso es un recuerdo. El universo siempre vive en el presente. Y entonces, y tú dices porque te deprimiste, ay, me quiero morir, ¿sabes qué es lo que pasa? Empiezas a enfermarte. Porque el universo, ya te he dicho, es vegetativo, moral y múltiple. Y no entiende de bromas. ¿Ve? Entonces, si nosotros estamos teniendo claro que tenemos esos talentos, esas virtudes, esos poderes, porque cuando uno se enferma se destruye a sí mismo, y destruir es una forma negativa de crear, viene a ser lo mismo. Crear y destrucción es lo mismo, pero en lados opuestos. Como les prometí, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir hablando de las leyes para que haya una mejor comprensión acerca de esto. Y también en un principio yo les dije que lo que yo quería, mi objetivo principal, es que todos nosotros entendamos no solamente lo que es, porque ya hemos hablado del materialismo y de la parte energética, sino de que lo que tenemos que entender es que todos nos merecemos la abundancia. Todos. Entonces, si yo decreto, si yo deseo que quiero lo de la ley de la atracción,
que yo necesito o lo que sé, tenemos que tener en cuenta seriamente que nosotros hemos perdido ese estado paradisíaco, no porque nadie nos haya quitado, ni porque es karma, ni porque nos han castigado. No, no es así. Esas limitaciones vienen a ser nuestras propias creaciones negativas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminarlas, transformarlas y convertirlas en positivas. Limpiarlas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se rompe el huevo, se rompe el muro, le quitamos el lapicerito a la hormiga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces vuelve otra vez la conexión de ese microcosmos con ese macrocosmos. Porque nosotros creamos. ¿Por qué es que hay tantas enfermedades? ¿Por qué es que ahora hay demasiada delincuencia? ¿Por qué? Porque no tienen este tipo de conocimiento. Y es más, incluso hasta muchas personas van a poder ver esto y no lo van a creer. O no quieren hacer ese esfuerzo. Pero créanme, vale la pena. Vale la pena hacer el esfuerzo. Y entonces para esto nosotros necesitamos pues corregir muchas cosas que ya las tenemos las tenemos nosotros en nuestra vida diaria. Nosotros mismos hemos creado ese tipo de situaciones, nosotros estamos creando esas fronteras, esas limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un cambio. Dejar de ser inocentes y comenzar a atraer más ese estado de conciencia superior. Eso es lo que hay que entender. Para eso tú no necesitas ir a una iglesia, a una congregación, no necesitas ir a un centro espiritualista, nada de eso necesitas. ¿Por qué? Porque todo está dentro de ti. Todo lo que es arriba es abajo, todo lo que es abajo es arriba. Tú tienes todos los dones, tú tienes todas las virtudes, tú tienes todos los poderes. Tú eres capaz y haces y creas. Creas estos arquetipos, los vas creando. ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo sabes seleccionar. Ese es el verdadero problema. No sabes seleccionar qué es lo que quieres crear. Entonces, si tienes pues esa etapa de angustia o de miedos o de depresiones, bueno, eso no te sirve de nada. Acuérdate de una cosa: el universo no entiende de bromas. Y entonces por eso, esa es una de las explicaciones, ¿no? De que para que uno pueda ir entendiendo que uno tiene el control. Pero si uno no sabe controlarse adecuadamente, ¿no? Las sensaciones, las emociones, los sentimientos, el tipo la calidad de pensamientos que tú tengas, entonces si no lo sabes controlar, ahí es donde está la vida que tienes tú actualmente, si no la has vivido bien. Entonces de ese mismo centro, de ese mismo núcleo, de ese mismo pozo de los deseos, ahí puedes dar el salto, dar el brinco y comenzar a tener todo lo que tú deseas. De ahí es donde vienen esos milagros, lo que se llaman milagros. Tú sabes que los milagros no existen. Los milagros son leyes que todavía no hemos conocido y actualmente la moda es llamarlo a eso cuántico. Entonces eso que es cuántico, yo estoy encargado de dártelo a ti día a día para que lo puedas entender. Porque muchas veces uno dice, no, es que no entiendo eso. No entiendo lo de la teoría de la relatividad. No entiendo eso. Bueno, entonces vamos a tratar en estos programas de que todos nosotros nos veamos beneficiados de la manera más simple, más sencilla, más llana posible, para que tú seas dueño de tu propia abundancia y comiences a vivir dentro de tu propio paraíso. Nos vemos pronto.